Bueno, no estamos solas con Jimena, sino que tenemos a dos invitados aquí en el piso. Los están viendo aquí en pantalla. Voy a empezar por María Cristina Cinco, quien ya, como decíamos, vamos a estar hablando, ¿no?, sobre lo que sucede. Representa a Ucrania de alguna manera. Representa a Ucrania porque es la vicepresidenta, ¿no?, de la representación central de Ucrania. ¿Quiere agregar algo más para presentarse? Bueno, sí, yo soy la vicepresidenta de la representación central Ucrania en la República Argentina, que es la institución que desde el año 47 agrupa a todas las instituciones ucranias. Así que, y a los 500.000 aproximadamente ucranianos que hay en la Argentina, fundamentalmente en las provincias de Misiones, Chaco, gran provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Rosario, a través de todo digamos, a través de toda la República. María Cristina, hace algunos días algunas personas bromeaban en las redes sociales como diciendo todos hablan del conflicto pero nadie sabe explicarlo. Yo le comentaba fuera de cámara que he visto que usted ya lo ha explicado en varias oportunidades. ¿Quiere explicarlo de una manera muy sencilla? Bueno, el tema es así. Siempre ha habido este interés de Rusia por Ucrania. Incluso esto de tomar parte de la historia de Ucrania. Ucrania empezó con el Tripilla, antes de la era de Cristo. Y después en Kiev, en el año 988, acepta, mejor dicho, toma o fuese el bautismo de Ucrania. María Cristina, me deja un minutito porque quiero que lo explique, pero no quiero dejar de presentar a quien tengo a mi lado porque creo que también ustedes dos pueden dialogar y explicarlo juntos, si me permiten. Perdón por la interrupción, María Cristina. Él es Claudio Inkerflom, quien es doctor en Historia por la Sorbona y además es director de la licenciatura en la UNSAM. Sí, ¿verdad? Y del Centro de Estudios sobre los Mundos Eslavos, en la Universidad Nacional de San Martín. Y usted estuvo en Moscú. Me pidió que lo tutee, me tengo que sacar el vicio de tratarlo de usted. ¿Estuviste en Moscú? Sí, yo estuve en Moscú entre el 66 y el 72. Tengo la licenciatura, soy licenciado en Historia y tengo un máster en Historia en la Universidad Estatal de Moscú, la Lomonosov. Bien, lo conoce desde adentro, ¿no?, lo que ocurre en la sociedad rusa, por lo menos de la perspectiva nos puede hablar. Ahora sí, María Cristina, perdón por la interrupción, pero creo que entre los dos van a poder darnos también una idea más cabal, con distintos enfoques seguramente. Probablemente. Sí. Bueno, como decía, ¿por qué el conflicto? Sí. Era la pregunta. En realidad, Rusia siempre quiso tener a Ucrania bajo su órbita. Y la verdad que Ucrania es distinta a Rusia. Ucrania tiene su propia historia, Ucrania tiene su propia lengua, tiene su propia bandera, tiene su himno. Y bueno... Su autodeterminación. Su autodeterminación. Durante muchos años, la primera, digamos, independencia fue en el año 18 y después la renovación de la independencia del 1991. Normalmente, durante todo este periodo, bueno, la Unión Soviética y Ucrania no tenía la libertad de poder ser gobernado por los propios ucranianos. Así que Ucrania siempre fue europea. Hasta tenemos una princesa que se casó con un rey de Francia. Y así con otros países también, ¿no es cierto? Y bueno, y Ucrania quería ir a Europa. Su autodeterminación era distinta a lo que establecía o lo que quería Rusia. Obviamente Ucrania es muy rica. Muy rica en minerales, muy rica en agricultura y es un territorio que también se acerca, está en el medio, entre Europa y Rusia. El conflicto comienza cuando
todo el pueblo había decidido, o la nación, mejor dicho, había decidido que Ucrania vaya hacia la Unión Europea, y cuando tiene que firmar esto, un presidente que en realidad era prorruso, dijo no firmo. Y el pueblo se levantó. Y esto fue la revolución del Maidán, la del año 2014, perdón. Sí. La del año 2014, que fue la revolución de la dignidad, porque los ucranios buscaban su dignidad, como lo buscan ahora. Ucrania nunca atacó a nadie. Ucrania quiere su propio territorio, vivir en paz en ese territorio, y que los dejen vivir en paz en ese territorio. No sé qué dice el profesor. Estaba pensando eso, digo, Claudio, ¿cómo responderá frente a esto? O sea, el conflicto, si lo explicara a ustedes desde su ángulo. Bueno, yo creo que podemos generalizar un poco más. A ver. O sea, ¿qué es lo que plantea hoy Putin y los portavoces del gobierno ruso? Ellos dicen, Ucrania no es solamente un país vecino, Ucrania es parte inseparable de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra tradición. Hay tres momentos que irían a favor de esta tesis, que son, en primer lugar, étnicamente ucranianos y rusos son eslavos orientales. En segundo lugar, mayoritariamente los dos pueblos han abrazado el cristianismo oriental, la Iglesia Ortodoxa. Y en tercer lugar, hay una guerra que los ha unido, que es la victoria sobre el nazismo. El Ejército Rojo, donde había ucranianos, rusos, bielorrusos, casacos, judíos, etc., salvó al mundo de la bestia nazi. Ahora, Putin avanza tres razones. Yo estoy leyendo desde hace meses los discursos en ruso de Putin, los documentos del gobierno ruso, y esto no es una sorpresa, digamos, por lo menos para los que hemos estado leyendo. O sea, se venía gestando y ya... Los diarios rusos hace ya por lo menos un mes que anuncian que va a haber guerra. No dan la fecha, pero bien, está claro. Pero Putin también lo dijo. Entonces, ¿cuáles son los tres argumentos que Putin avanza? En primer lugar, dice que los ucranianos cometieron un genocidio con las poblaciones rusas en Donbass y en Lugansk. Pero no pudo aportar ninguna prueba. Bien. Por suerte para las poblaciones rusas de estas regiones, no pudo aportar ninguna prueba porque hubiese sido trágico. En segundo lugar, él habla de la continuidad de una historia milenaria. Acá hay que ver las fechas perdón, pero yo soy historiador, sí, y las fechas me importan. Sí, claro. Al principio, como dice la Biblia, no estaba la letra, sino el Principado de Kiev, con el príncipe Vladimir, que no era un príncipe de Rusia, era un príncipe de Kiev. Bien, de lo que se llamaba en ese momento la Rus de Kiev. La Rus era un conglomerado de unidades territoriales independientes que hoy son la base territorial de lo que es Rusia, ¿sí? Y Ucrania y Bielorrusia. Y Putin dice, bueno, cuando Vladimir se bautiza y se convierte, esto es el origen espiritual del Estado ruso. El problema es que entre el año 988, cuando él se convierte, y el Estado ruso pasaron 500 años, que no podés, viste, como si fuese nada, dejarlos, ¿no?, ir. Además, si nosotros empezamos a hacer... Yo no voy a reproducir toda la historia, toda la cronología. Les voy a dar nada más que dos datos. Me voy a fijar en mis papeles como el machete. Bien, muy bien. O sea, hablamos de hitos. Miren, el Principado de Kiev... por empezar, hablemos de Crimea, ¿sí? Nosotros tenemos datos sobre la población de Crimea desde el siglo XII-XIII antes de nuestra era. Putin parte siempre del año cero de nuestra era. Muy bien, partamos, ok, el cristianismo.
que es cuestionable, porque no todos son cristianos ahí, Claro. y un Estado no tiene por qué tener un origen religioso. Bien, Sí, pero exacto. dejemos eso de lado. Si nosotros calculamos, y yo después lo puedo demostrar etapa por etapa, Crimea estuvo dominada por diferentes potencias no rusas 1500 años, a partir del año 0 de nuestra era. 1500. Estuvo con intermitencias dominada por Kiev 200 años y pertenece a Rusia desde 1783, o sea, 171 años. Resumamos, 1500 bajo dominaciones no rusas, Sí. 200 bajo dominación de Kiev, 171 bajo dominación rusa. Acá el argumento de Putin es un poco débil. El otro ejemplo es Ucrania misma. De nuevo, Kiev, Ucrania. Si dejemos de lado las etapas, les doy el resultado final cronológico. Nosotros tenemos que Ucrania estuvo 337 años bajo la corona o el gobierno, la corona zarista o el gobierno soviético. De los otros 754 años de su existencia, tuvo 400 de independencia y 333 vasallo de los príncipes de Lituania y de Polonia. Entonces, con este criterio, si nosotros adoptamos la lógica de Putin, ¿quién tiene prioridad sobre quién? Porque los rusos son los que menos Claro. tiempo los Han estado tuvieron. en poder, sí. Ahora fíjense, si nosotros, en el caso de Ucrania es peor que Crimea, porque quiere decir que Ucrania tendría derechos sobre Rusia y Polonia, Lituania tendría derechos sobre Ucrania, con lo cual Rusia pertenecería hoy, junto con Ucrania, a Polonia, Lituania. Ahora, para los telespectadores y las telespectadoras que no tienen el mapa en las manos, Lo podemos poner igual, ¿eh? Si usted... después lo ponemos. Pero lo casi que vos quiero lo- decir es lo Sí, siguiente. La lógica de Putin, vamos a aplicarla a Argentina. A ver, Virreinato del Río de la Plata. sí. 1778 se funda, 1776, hay papeles, bueno. O sea, la misma época en que Rusia toma Ucrania. Bueno, Ucrania solicita pasar bajo la corona rusa. El virreinato del Río de la Plata tenía un centro político, que era Buenos Aires. ¿Quién integraba el Río de la Plata? ¿La actual Argentina? No. No. Uruguay, Bolivia, Paraguay, parte de Chile, parte de Perú, parte de Brasil y un par de islas en el África. Entonces, con la lógica de Putin, hoy tendríamos que invadir Uruguay, Brasil, bueno, no, perdón, déjenme a Brasil de lado, que son muy fuertes. Paraguay, que me olvido, Bolivia. Bolivia, parte de Perú y de Chile. Uruguay. Entonces, nosotros no podemos razonar en esos términos. Claro. Agarrá el imperio de Carlomagno, en la misma época en que Vladimir se bautiza, siglo IX, siglo X. Incluía la actual Francia y la actual Alemania, para que las personas que nos miran tengan una idea. Iba más o menos desde el Atlántico hasta lo que hoy es Checoslovaquia, Moravia. ¿Quién puede reivindicar ese territorio? Alemania puede decir Francia nos pertenece, con la lógica de Putin, o Francia puede decir Alemania nos pertenece. Bueno, lo mismo con cada imperio, el imperio austrohúngaro también, o sea, Pero son A ver. cosas del pasado, ya... Bueno, lo que Prescribieron, pasa sí, que el algunas. El objetivo pasado de viene Putin, a- después claro. en todo caso podemos hablar, es cambiar las reglas de juego. acá es una cuestión, imaginamos, no solamente... Parece que estos motivos en realidad son una excusa porque el punto es la composición, o más bien cambiar la geopolítica, cambiar el mapa, cambiar... Bueno, él mismo lo ha dicho, buscaba distintos centros de poder, el multilateralismo, pero dicho en otras palabras, creo que el multicentralismo lo había dicho. Sí. Mirá, yo creo que desgraciadamente hoy vamos más allá de eso. Más Yo allá. estuve leyendo los discursos, los artículos de los consejeros en política exterior y defensa del presidente Putin. Ellos plantean concretamente que la multilateralidad se termina y que tenemos que ir a una
No, es una sola. Unilateralismo. Unilateralismo. Sí. Que tendría como su centro a Rusia y a China. Diciendo al mismo tiempo, todo esto no es una interpretación mía, está escrito, publicado incluso en inglés. ¿Qué pasó con la globalización? Bueno, eso, Claro. la globalización sí, pero lo que pasa, lo que ellos dicen es, bueno, nosotros tenemos que cuidarnos de China porque China acostumbra a convertir en vasallos a sus aliados. Con lo cual, y nosotros hemos visto que China está ahí con la que sí, que no, con el bien. Más o menos. Ahora, lo más angustiante para nosotros, para todos, es que la amenaza no va hacia los gobiernos, va hacia los pueblos. Los ciudadanos, claro. Sergei Karaganov, que es el presidente del think tank, de la asociación de especialistas en política de defensa y en política internacional, una asociación creada en el 2010 por decreto presidencial. En el último artículo publicado hace 3 días, dice, tenemos que tener claras las cosas, nosotros no compartimos los valores de Occidente. Claro. Entonces, bueno, yo no quiero monopolizar la palabra, pero después No, les sí, puedo vamos a decir hablar, cuáles María. son esos valores Sí. que ellos quieren implantar, porque se les van a poner los pelos de punta. Vamos Claro. a dejarlo en suspenso, Sí. porque hay que crear un poco de suspenso. Pero también queremos dejarle lugar a María Cristina, que me parece que estaba esperando por ahí otra visión y le ha dado muchos recursos, Sí. ¿no? Para decir estamos en la misma página. Sí, sí, creo que sí. En realidad las falacias de Putin, el profesor las ha demostrado. O sea, esto de atacar, él dice, voy a defender la paz de Ucrania y a los rusos de Ucrania contra el nazismo, es mera mentira, porque Ucrania ha tenido 14.000 muertos a partir de que Putin toma en el 2014, entonces hace 8 años que estamos en guerra. Sí. Esto es una invasión, o sea, invadidos por Rusia. Esto es una invasión peor en este momento que tiene un grado terrible incluso para la humanidad. No se puede creer que en el siglo XXI esté pasando lo que está pasando, porque estamos hablando de vidas humanas. Claro. Y en realidad los políticos o Putin no piensan, creo que el profesor por ahí me estará de acuerdo conmigo en que las decisiones que se toman, y fundamentalmente por poderes autocráticos, demagógicos y tiranos, no piensan en la gente, ¿no? No piensan, solo está la apetencia del el poder. Sí. La apetencia del poder, que enceguece. Y ser una potencia, Y quizás. ser una potencia. Claro. No importa lo que pasa en el medio, no importa lo que arraso, no importa que usted debe recordar que el Holodomor, el genocidio por hambre de Stalin, de los años 32-33, donde murieron 7 millones de personas y niños incluidos por hambre. Terrible esto. Y realmente siempre hubo una política de apropiarse de Ucrania. Incluso en esa época, porque la peor parte de Ucrania que sufrió este Holodomor o este genocidio por hambre fue en la parte este de Ucrania, o sea, la más cercana a Rusia. Y eliminó la población ucraniana y trajeron rusos a vivir a la zona. Entonces, bueno, también hay esta cosa que los que viven en esto que se dice, que los que viven son prorrusos, bueno, hay de todo en esa zona. ¿Y a Putin por qué le interesa tanto el territorio en sí? Lo mencionabas antes. Y claro, Es una porque postura estratégica también. es una postura estratégica frente a Sí. Europa. Yo no sé si también, si Dios no lo permita, llegue a tomar Ucrania, si no va a seguir más allá. Esto lo que está pasando es una alerta terrible para el mundo. Le hago un punto ahí, María Cristina, tenemos una noticia a último momento. Sí.
Bueno, había habido un adelanto, pero ahora hay una confirmación por parte de la embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, que dijo al Consejo de Seguridad que el presidente Putin puso en alerta a las fuerzas nucleares de Rusia, aunque no se enfrenta a una amenaza nuclear de Ucrania. No está amenazado por la OTAN, una alianza de defensa que no luchará en Ucrania. Instamos a Rusia que baje el tono de su peligrosa retórica con respecto a las armas nucleares. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, ella está respondiendo a lo que ya había dicho el líder ruso Vladimir Putin cuando dijo que había puesto en alerta a las fuerzas nucleares porque había habido declaraciones agresivas contra Rusia por parte de miembros de la OTAN. Ante esto es que contesta entonces aquí también la embajadora con esta última noticia que tenemos en pantalla con las imágenes de lo que es el Consejo de Seguridad y que repetimos. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo al Consejo de Seguridad que el presidente Putin puso en alerta a las fuerzas nucleares de Rusia, aunque no se enfrenta a una amenaza nuclear de Ucrania. No está amenazado por la OTAN y eso lo aclara a pesar de que en realidad había habido, o sea, no había habido ninguna manifestación más allá de cosas que no le habían gustado al presidente Vladimir Putin, que habían dicho los jefes de Estado de distintos países, miembros de la OTAN. Pero más allá de eso, dice, no está amenazado por la OTAN, una alianza de defensa que no luchará en Ucrania, e instamos a Rusia a que baje el tono de su peligrosa retórica con respecto a las armas nucleares. Esta es la última noticia. Me mira acá Claudio. Si querés agregar algo con respecto a esta noticia. Yo no soy psiquiatra, soy historiador. Pero... La pregunta es mira, o sea, si está hablando en serio, creo que es uno de los momentos más irracionales en la historia que hemos conocido. ¿Por qué? Porque está amenazando al planeta entero. Al mundo. Entonces, creo que más bien, pero esto acá, viste, yo soy historiador, acostumbrado a trabajar sobre el pasado y acá me ponen en el futuro. a hacer pronósticos. Presente y futuro, claro. No, me parece que si me baso en lo que conozco, pero lo que voy a decir ahora es algo que cualquier ciudadano puede decir, puede ser una retórica con qué objetivo. Bueno, miren, sí, yo estoy medio loco, soy capaz de declarar la guerra nuclear, entonces vengan y siéntense. O sea, que Rusia puede estar en este momento, y yo quisiera decir Putin, porque le tengo mucho amor a Rusia, Claro. a la cultura, al pueblo. Entonces, mi hija nació en Moscú. Ajá. Entonces, toma lo agua, que Claudio. querés decir, Sí. Claudio, que está utilizando esto para manipular. No, creo que Putin se siente hoy en debilidad Claro. Correcto. y que entonces necesita una llamada al pie, pero desde posiciones de gallo. Sí. Entonces, las medidas, las sanciones son relativas por ahora, porque, escúchenme, las están cifrando en 60.000 millones de dólares. Macri nos dejó 45.000 de deuda y Argentina anda mal, pero no desapareció. Rusia, 60.000 millones de dólares no le hacen nada. Si esos cálculos que vienen de la prensa, que yo leo, son correctos. Lo que hay que pensar es para el futuro. Si realmente expulsan a Rusia, lo cortan del sistema bancario SWIFT. SWIFT, ya lo hicieron, lo están haciendo en lo están proceso. Las instituciones no les importa. Fíjense que el vicejefe del Consejo de Defensa, Medvedev, que fue presidente de Rusia cuando Putin no podía sucederse a sí mismo, dijo, nos expulsaron del Consejo de Europa, qué suerte, vamos a poder restaurar la pena de muerte. Ay, no. Bueno, vamos a ver imágenes. Todo esto nos están acompañando dos personas que nos van a
a acompañar, valga la redundancia, durante buena semana, para poder conocer distintas posturas, pero también la historia, ¿no?, de este conflicto. Y esto que estamos viendo en imágenes es algo que publicó el Ministerio de Defensa ucraniano. Escúchenlo. ¿Por qué aplauden? Bueno, porque es... A ver, ¿escuchamos ahí? Bueno, es todo ambiente, esto es el Ministerio de Defensa de Ucrania, que publica imágenes de un ataque contra un sistema antimisiles Buk ruso. Esto es en la región de Zitomir. ¿Se dice así? Zhytomyr. 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 Bueno. ¿Esta región dónde queda, María Cristina? En el sur de Ucrania. Sur, sureste, cerca de... Sí. Está bien. Bueno, esto es lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora. Son imágenes y todo minuto a minuto que va pasando constantemente. Bueno, a ver, le ha quedado allí en el sobre, porque vamos a estar hablando todo el tiempo, ¿no?, con María Cristina, con Claudio. Por favor, interrúmpanse entre ustedes, siéntanse libres de charlar entre ustedes si quieren agregar algo o si sienten que hay que hacer una aclaración o lo que ustedes consideren pertinentes. Quería hablar sobre esta decisión que había tomado, ¿no?, esta vociferación de Vladimir Putin a lo gallo por sentirse débil contra la OTAN. Creo que tendríamos que empezar por el problema. ¿Tenés un mapa que...? Sí. Podemos poner, Lo a tenemos, ver, le lo pedimos tenemos. a producción El mapa, que pongamos por favor. allí en el mapa de... Paciencia. ¿De qué zona específicamente? Y el de Ucrania con las fronteras occidentales que les mandé hoy. ¿Lo tenemos, mandaste? ok, que sí. hiciste toda la tarea. Viniste con Mira, los todo, machetes, con los mapas. Bueno, todo soy perfecto. profesor. Obra del ¿viste? profesor. Impecable. Es una Toda la clase. clase preparada. Bueno, ahora paciencia que ya lo Yo vamos a también poner. soy profesora. ¿También? Otra Pero no de profe. historia. ¿De qué? Yo soy ¿De qué? profesora de la UBA de administración Muy bien. en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, somos colegas. Sí, Muy bien. Los profes. no de historia. Necesitamos Perfecto. clase de ambas, sépanlo. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, mientras que ponen el mapa. Sí, mientras ¿lo ponen el vamos mapa, a ver sí. en la pantalla? Sí, ahora en un ratito En nada más. instantes. Están ahí Bueno. tocando todos los botones posibles. Yo había dicho antes que tenía tres, que en los discursos de Putin, no estoy interpretando, estoy traduciendo al español lo que dice el presidente Putin en ruso o sus colaboradores. Les dejo la interpretación a ustedes. La primera, entonces, es el genocidio que no existe. La segunda es la historia que se tomó muchas libertades con las fechas. Y la tercera sería que estamos siendo agredidos o estamos bajo una posible agresión de la OTAN. Bueno, Ajá. acá hay algunos elementos que me parece que hay que tomar en consideración y no decir no completamente. A ver. Porque la OTAN y los Estados Unidos en particular no son chicos de... A ver, Claudia, del- me están diciendo, bueno, que tenemos el mapa del virreinato. No, no, ese no. El de Ucrania, Necesitamos el de por Ucrania. favor. Sí. A ver si tenemos... El del ahí, virreinato era para perfecto. mostrar... Perfecto. Bueno, antes de ir al mapa, Sí. yo quería decir que Estados Unidos y la OTAN no son monaguillos, no son chicos del coro No, de claro. la iglesia. No. Bien. Entonces, Han sido responsables de guerras. y en América Claro. Latina conocemos Sí. mejor que en otras regiones lo que es eso. Quiere decir, Sí. 56 golpe de Estado contra Arbenz, en el 80 las tropas norteamericanas